Es decir, estudiar la teología es estudiar la Biblia. La palabra de Dios. Entonces, ¿por qué dentro de la iglesia hay mucha gente que no acepta la teología? Que dice, oye, fulano era buenísimo y desde que se metió a estudiar teología, ese hombre se secó, ese hombre no es candela, ese hombre no es chispa, ese hombre es fuego. Porque hay una mala interpretación de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, de lo que son los dones. ¿Tú entiendes? Entonces, hay gente que entiende que si yo me introduzco en el estudio de la teología, inmediatamente voy a pagar el Espíritu. Bendiciones a esta querida audiencia. Estamos más que felices de tener aquí un amigo, un hermano, un joven que a pesar de tan corta edad ya ha profundizado en la palabra, tiene vasta experiencia en la palabra y él es nuestro amigo, hermano Rodali Martínez. Aleluya. Un placer estar con ustedes, ¿verdad? Me siento privilegiado. Bueno, y la tarde de hoy nosotros estamos también siendo privilegiados al tenerle a usted aquí con nosotros, haciendo un episodio, Dios compartiendo, amén, compartiendo, ¿verdad? Para que así lleguemos a mucha vida más. Y a todos los hermanos que se están ya, ¿verdad?, conectando, que van a ver este episodio, que van a escuchar este episodio, le invitamos a compartirlo para que así sea de gran bendición para la vida de las personas a las cuales se lo compartan. Amén, amén. Rodalis, nuestra primera pregunta es... Así. O no una pregunta. Hay muchas preguntas, Sí, hay muchas preguntas, exacto. así que prepárese ahí, prepárese. Así mismo, Rodali. A mí me gustaría saber, Rodali, ¿cómo se desarrolla tu niñez? Bueno, vamos a darle rápido a esto porque a mí no me gusta hablar mucho de mí. Yo vine a hablar de la palabra, pero yo tuve una infancia feliz realmente. Yo vengo de una familia numerosa, nosotros somos 7 hermanos. Nos criamos en un tiempo turbulento, pero la formación que recibimos por parte de nuestros padres nos permitió a nosotros sobreponernos por encima de esa situación. Y a pesar de las circunstancias que albergaban muchas veces nuestras vidas, esa formación nos ayudó a crecer de manera sana. Mira, yo quiero empezar preguntándote algo que siento que es muy importante, y es ¿a qué edad tú conoces el Evangelio y entiendes que el Evangelio es algo súper serio? Y también quiero que nos hables sobre la seriedad del Evangelio. Excelente pregunta. Eso casi la gente no lo medita en la fe realmente. Mira, hay un mensaje llamado ¿Es Cristo precioso para ti?, del señor Charles Spurgeon. Tremendo. Nosotros tenemos que ser cuidadosos al cuidar nuestros hijos, porque nosotros deducimos que porque mis hijos se criaron en la fe, ellos son cristianos, porque fueron instruidos en un hogar cristiano, ellos son cristianos, ellos son hijos de la promesa, y eso no es así. Nosotros tenemos que inculcarle las Sagradas Escrituras, hablarle de la necesidad del arrepentimiento, del acercamiento a Dios, para que ellos entiendan que necesitan ir a los brazos del Señor. Yo fui criado en un hogar cristiano. Mi mamá, mi papá, ellos no dieron una formación cristiana, pero fue a los 16 años cuando el Señor me atrajo. El Señor me atrajo a su presencia y me mostró la gloriosa y maravillosa misericordia de Dios. Yo vengo de un hogar, como yo le decía, numeroso. Mi papá era alcohólico. Y mi papá fue lo que Dios utilizó para moldear mi fe. O sea, mi papá se convirtió en el instrumento de Dios para que yo conociera que Él es real. Porque yo vine al Señor y le entregué mi vida a los 16 años. Y cuando yo estoy ahí, yo dejé de dormir en mi casa, me fui para la iglesia a dormir, a buscar a Dios. ¿Tú entiendes? Pero el Señor un domingo, una tarde de domingo, después que yo había llorado mucho por la vida de mi papá, trajo a mi papá a la fe. Wow, qué tremendo, ¿eh? Hay un amigo mío que él, cada vez que me ve, me dice, Rodali, toca campana. Porque cuando mi papá vino a la fe, cuando el Señor trajo a mi papá se paró en la iglesia, borracho, en la puerta de la iglesia, y voció de allá,
Rodali, toca campana. Porque Wow. él sintió que el Señor lo llamó y pasó al altar, se arrepintió allí increíblemente, la ebriedad se le fue Wow. y se paró sobrio de allí. Tremendo. Y hasta hoy mi papá volvió a vivir porque el alcohol lo estaba matando. Sí, wow, Y eso tremendo. fortaleció mi fe. Y señores, para atrás, ni para coger impulso. Rodali, quiero que hagamos una pausa en tu padre. ¿Qué tanto afectaba tú servirle a Cristo y ver a tu padre en el alcohol? Era muy difícil. Era muy difícil porque yo lloraba muchísimo. Yo le clamaba al Señor. Y mientras más yo oraba, y yo sé que quizá alguno de ustedes ha tenido esa experiencia, pero mientras más yo oraba al Señor y le decía, Señor, mira a mi papá, más tomaba a mi papá. Wow. Y yo recuerdo que en una ocasión yo me levanté a las 3 de la mañana porque mi papá se sentaba en el cabezal de mi cama a cantarme ahí, a hacer mi historia de cuando él enamoró a mi mamá y lo que él le cantaba. Y yo me levanté a las 3 de la mañana y me fui a un monte que había allá. Y allá en ese monte comencé a orarle a Dios para que el Señor cambiara a mi papá. Pero eso afectaba mucho mi vida, pues yo no podía desarrollarme. Me sentía preocupado y herido por esta situación hasta que el Señor hizo la obra. A la vez fue tentación para ti ir al mundo también y vivir una vida tomando alcohol y... Oye, uno se siente tentado porque el Señor prueba nuestra fe. Sí. Entonces, a medida que yo veía que Él no cambiaba, que las cosas se hacían más difíciles, yo decía, pero Él no me está escuchando. Sí. Y entonces a uno se le hace difícil. Pero el Señor, por el Espíritu de Dios, pone en nosotros el querer como el hacer. Si estoy perseverando, fue Dios. Amén. Así Sí, es. pero es muy interesante y muy bonito ver que tú orabas. Ah, O sea, tú todo el orabas porque ya se te había inculcado que la oración tiene poder. Es así. Y realmente tiene poder. Es un hermoso testimonio cómo la oración transforma. Es así. Yo sé que tú das clase en una escuela de teología. Háblame de esa escuela. FDL se llama. F. FDL. Ok. Instituto de Formación Teológica para Eclesial. O sea, allí nosotros enseñamos y formamos líderes que están preocupados por el servicio cristiano y quieren dar un servicio de calidad a fin de edificar a la iglesia. Nosotros tenemos un programa bastante amplio, pero enriquecedor, lleno de todas las doctrinas de la iglesia para que los líderes se formen de manera adecuada y puedan brindarle este consejo oportuno a la iglesia. Sí. Rodali, si alguien quiere estudiar en la escuela de ustedes, ¿cuáles requisitos tendría que tener o qué hay que hacer para poder estudiar ahí? Bueno, amar la palabra. Por sobre todas las cosas, amar la palabra. Decía Dietrich Bonhoeffer, si alguien se dedica a la teología, al estudio de la teología, y no ama la teología, mejor déjelo. Así. Mira, O sea, también para que me hagas una descripción breve, porque cuando se habla de teología dentro de la iglesia pentecostal, dice, no te metas eso, cuidado, mira, eso es del diablo, eso es el mismo diablo. ¿Qué tan importante es el estudio de la teología y qué es la teología? Esencial para el ministerio. Ningún ministro, ninguna persona que se dedique al ministerio puede ir sin conocimiento. La palabra de Dios dice que no puede ser un neófito. Y la teología es el estudio de lo que Dios ha revelado. Pues repíteme esa parte. La teología es el estudio de lo que Dios ha revelado. Okay. O sea, nosotros no estamos diciendo allí que vamos a enseñar nada nuevo, sino a darle la profundidad que la palabra de Dios necesita. Hebreos 6 dice que pasando ya de los rudimentos, de los fundamentales, el bautismo en agua y todo eso, pasemos a agua más profunda. Sí. Hay gente que no le gusta pasar a agua más profunda. Sí. Y prefiere abrir la boca que Dios la llenará. ¿Pero de qué el Señor la va a llenar? Si tú no estudias. Tiene que estudiar. O sea, no lee la palabra, no la estudia, no la profundiza. ¿De qué la va a llenar el Espíritu? Eso es así. De verdad. Mira, a mí recientemente, no solamente recientemente, desde que yo me convertí, hasta yo mismo viví la experiencia que yo me la acerqué a alguien, le dice, oye, a mí no se me graba la Biblia. No se me graba la Biblia. Y me dieron una respuesta que mientras yo voy caminando en el Evangelio, se me acercan gente y me dicen a mí, oye, yo no me grabo la Biblia. Y le doy la misma respuesta. ¿Cuál es? El día que tú vayas a hablar de la Escritura, entonces Dios viene y te pone esos textos que tú estudiaste y eso. Es así. Te la recuerda. Es decir, estudiar la teología es estudiar la Biblia. La palabra de Dios. Entonces, ¿por qué dentro de la iglesia
hay mucha gente que no acepta la teología, que dice, oye, fulano era buenísimo y desde que se metió a estudiar teología, ese hombre se secó, ese hombre no es candela, ese hombre no es chispa, ese hombre es fuego. Yo no puedo. Porque hay una mala interpretación de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, de lo que son los dones. ¿Tú entiendes? Entonces, hay gente que entiende que si yo me introduzco en el estudio de la teología, inmediatamente voy a apagar el espíritu. Porque la letra mata. La letra mata. Una mala interpretación del texto. Sí, la gente dice que eso. Una mala interpretación del texto, porque el texto, cuando dice que la letra mata más el espíritu vivifica, de lo que está hablando es de la ley. Exacto. O sea, y eso está ahí claro en la palabra de Dios. Vuelve y repite, ¿de qué que está hablando? De la ley de Dios, de la ley, de los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué Dios le dice a Eso es Ezequiel, interesante. cómete el rollo? Si la letra matara. El rollo es el consejo de Dios. Sí, es la palabra, es Que la tenía que Biblia. comerse. Pero lo dice, para explicar esa partecita, dice que la letra mata, el apóstol Pablo dice la letra mata más el espíritu vivifica, es porque la letra al final lo que revela es la verdadera naturaleza del hombre. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú pecas, Romanos capítulo 7, tú pecas sin ley, tú pecas y no sabes. ¿Tú entiendes? Pero cuando viene el mandamiento, tú crees que tú vas a dejar de pecar. Pero no, el mandamiento lo que hace es que le da ocasión al pecado para que reviva. Sí. Entonces, por eso él dice, yo pensando que la ley era para vida, resultó para muerte. ¿Por qué? Porque ahora yo peco más. Bueno, nos metimos profundo, mi gente. Pero eso es otro tema. Ese es otro tema, ese es otro tema. Sabe la condena del pecado. Sí, pero ya Sí. tú no codicias lo poco, sino lo mucho ahora. Ahora es peor. Ok. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustaría ser pastor? ¿O te estás preparando para eso? Cuéntame. Bueno, yo tengo el llamado pastoral. Ah, maestro. mira, qué bien. Como maestro yo tengo el llamado pastoral, pero me gustaría ser un pastor que huela a oveja. Repíteme eso y aparte acláralo. Un maestro de nuestro instituto dice que el pastor huele a oveja, el hermano Kelvin Jorge. Ahora hay muchos pastores que huelen a cualquier cosa menos a oveja. A cuarto. A fama, a cuarto. A poder. ¿Tú entiendes? A poder. Sí, Pero sí. yo, si voy a ser pastor, quiero ser un pastor que huela a oveja. El Señor desde hace tiempo tremendo. me está convocando al ministerio. Incluso ya ahora mismo nosotros vamos a comenzar a trabajar con un movimiento internacional llamado Casa de Gracia. Va a abrir una congregación aquí y nosotros vamos a trabajar directamente con ese ministerio. Ah, qué bueno, Ok, qué bueno. qué bueno, excelente. Estamos ubicando el Te auguramos el lugar. éxito. Sí, qué bueno. Vamos a orar también para que Dios, Amén. Dios lo ayude y lo guíe. Sí, amén. ¿Cuáles dones el Señor ha desarrollado en tu vida? El don de la enseñanza. Ah, un buen don. Y el don de exhortación. Sí. A mí me gusta servir, yo amo servir. Sí. A mí me gusta en la iglesia que me vea, barrerla, limpiarla, estar ahí, pasarle a los hermanos lo que necesiten. Pero Eso es muy realmente interesante. el don mío es el don de la enseñanza y la exhortación. Ok. Predicador itinerante y amamos al Señor. Mira, yo quiero hacerte una pregunta un poquito jocosa. Cuando tú estás predicando, yo sé de qué línea tú eres porque eres maestro de la palabra. No se te ando en mío, país de miembro de la iglesia. Fíjate que no, porque yo trato de hacer una especie de Encaje. unión Ajá, entre las dos encajándola. cosas. El predicador, De hacer la el misma. buen predicador tiene que tener carisma, tiene que saber Vivificar la palabra. claro, enfatizando la palabra, tú puedes ser carismático, tú Sí. puedes tener un mensaje que llame a la atención, tú sabes. Sí. Y nosotros incluso en los talleres de oratoria y homilética y hermenéutica que nosotros damos en el instituto, precisamente alentamos eso, para que el predicador pueda nutrir a la congregación. ¿Cuáles cambios, Rodali, tú te has dado cuenta que han ocurrido en la iglesia en estos últimos años que tú has notado así? La iglesia es totalmente diferente. Es verdad, Amén. porque dime, Total- ¿qué tú has notado? en la época que yo me desarrollo en los 90. Ajá. Principios de los 90, finales de los 90 y principios de los 2000, pero ya yo conocía
la iglesia de aquella época, de los 80 y todo eso. Ajá. Y veía a mi papá, a mi mamá y cómo las congregaciones funcionaban. ¿Cómo eran? Pero la iglesia en este tiempo, en estos últimos años, ha experimentado un cambio tremendo en la liturgia, en la himnología, Mira. en los diferentes aspectos que son propios en las responsabilidades. O sea, Sí. como yo le decía ahorita, ya el pastor no parece pastor. Escaso Ya, de un buen pastor. ¿Tú entiendes? Como que antes tú veías al pastor y todo el mundo podía reconocer al pastor, pero ya como que Sí, que uno como que... ha cambiado todo eso. Sí, es verdad, un cambio. El enfoque ha cambiado también. Y mira, me gustó lo de la liturgia, la himnología. Antes se cantaban unos himnos. Eso ya como que lo guardaron en una cajita. Y a veces yo quiero cantar pero eso es de viejo, pero eso es antiguo. Canciones que tenían unas letras. Yo estoy de acuerdo que se debe ir innovando y las canciones deben ir evolucionando. El problema es que se han descentralizado de la escritura. Sí. Pero El enfoque. Por esa razón es que el Evangelio de 2023 no tiene tanto impacto al mundo. El mundo impacta a la iglesia, pero la iglesia no impacta el mundo. Precisamente porque la iglesia ha cambiado el enfoque. Sí. Eso yo venía analizando ahorita. Yo estaba predicando esta mañana y venía en el camino y yo decía, wow, ¿por qué las canciones del mundo golpean a la iglesia? Y la iglesia cuando escucha canciones del mundo se siente, wow, me siento débil. Pero cuando el mundo escucha canciones de la iglesia no se siente convencido de pecado. A pesar de que quien da el convencimiento es el Espíritu Santo. Pero yo he analizado que es que la iglesia no es la misma. La iglesia ha cambiado bastante y es una realidad, es una gran realidad. Mucha comodidad, mucha fuera de la línea bíblica, ¿sí me entiendes? Tú convocas un evangelismo y son poca la gente que va a un evangelismo. Claro, es así. Poca. No quieren ir. Pero tú lo invitas a un concierto, ¿me entiendes? Full. Es tremendo. Full. ¿Qué tú opinas de este aumento de profetas, esta multiplicación, esta gran cantidad de profetas que se están levantando en este tiempo? Se permiten decir cosas Di aquí. todo Dale, lo que dale. tú quieras. Ay, Dios mío. Claro, dilo. Si Un te la desorden. palabra. Mire, yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo que el ministerio profético como tal fue hasta Juan. Y lo que está vigente, ¿qué es? El don profético. El don profético. Habla del don. ¿Qué es el don profético? El don profético es la predicación. O los oráculos de acuerdo a las sagradas escrituras. Sí. Si alguno profetiza, el que tiene don de profecía, si profetice conforme a los oráculos de Dios, conforme a lo que Dios ha revelado. No Ya eso contradiciendo está. lo que Dios ha ¿Tú revelado. entiendes? O sea, Ya está típicamente la gente dice, el Señor me reveló. El Señor ya nos revela. Ya eso El está Señor revelado. ilumina. Sí. El Señor te da iluminación en la palabra para que tú lo hables y edifique a la iglesia. Ujú. ¿Tú entiendes? Entonces, el don profético está vigente. Y algo que beneficia a esa proliferación de profetas es la falta de conocimiento. Dios mío. Un señor dijo los otros días que iba a nevar en el país entero. Yo compré mi abrigo también. Iba a nevar No, en todo el país, iba a nevar. Pues cree que es Señores, mentira. no es que Dios no lo pueda hacer. Yo puedo hacer más de ahí. Dios, pero fue que claro Dios no lo que sí. dijo. Claro. En el globo terráqueo entero, el asunto es que cuando tú dices, Jehová me dijo, Ay, Dios Ese es el mío. problema. y no se cumple, Es un falso. entonces no hay régimen de consecuencia. ¿Por Sí. qué? Porque ¿qué debe pasar cuando un profeta dice algo que no se cumple? Hay que callarlo. Es ¿eh? falso. No, es que es falso, Falso profeta. profeta. Y hay que- Y ya no puede volver a profetizar. Jamás. Entonces, yo creo que el problema está en muchos pastores que le abren la puerta para que vuelvan a ministrar la Sí, palabra. sí. Por la falta de conocimiento. Sí. Pues yo creo que hoy en día la iglesia, yo no entiendo, por falta de leer la Biblia, me parece que lo que quieren es que vengan y le digan, mira, así te dice Dios, mira que Dios te manda a decir, mira que Dios te dice Es esto. eso. Pero cosas que le convengan, es que si le dicen Sí. algo malo no le va a gustar. No, y eso es por falta de leer la Biblia. Pues yo personalmente, mira, lo voy a decir público. Y a Dios se lo digo, si tú quieres ya no me des profecía, pues yo tengo todas aquí las que tú me dejaste en la Biblia. ¿Para qué más Tenemos de la ahí? profecía Ya. más segura. Claro, ¿verdad? Esa es la Entonces, perfecta. yo he analizado mucho esto, porque esto es lo que está causando un gran problema dentro del evangelio. Sí, muchas contradicciones. Oye, yo soy evangelista
pero yo llego a la iglesia a profetizar. ¿Entiendes? Porque todo el mundo quiere ser profeta. Todo el mundo llega a la iglesia. ¿Por qué razón es esto? ¿Por qué es que está pasando esto? Sí, yo no sé. Por lo que le digo, o sea, ahorita le decía a Zoila, nosotros tenemos un problema. Yo creo que nunca en otra época se ha enfatizado tanto el humanismo y ha habido una proliferación del antropocentrismo tan fuerte. Sí, nosotros hemos tomado a Dios y lo hemos puesto en un lado y hemos posicionado al hombre. Y al hombre le gusta que, mira, esa vocecita que le dice ahí, tú puedes, tú eres un campeón, tú eres un duro, guerrero, tú eres duro. Contigo no hay quien pueda. Eso señores, vende. Problema. Sí, eso vende. Y el mensaje cristiano, y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, el mensaje cristiano Arrecia. No es tan seductor. Ay, Dios es mío. verdad. La palabra que corrige el llamado a la negación de los deseos del hombre para exaltar a Dios, eso nada más lo acepta el que ama a Dios. Sí. ¿Y cuándo Dios cambió el mensaje? Porque por eso es que a Jesús nadie lo quería. A Jesús nadie lo quería porque cuando Jesús predicaba era que te negara a ti mismo. Y a Juan el Bautista lo querían. Sí, nadie, lo mataron y todo eso. Entonces, si tú analizas, Pablo también por eso lo apedreaban y todo. Pero llegó un siglo donde hay que acomodarle la palabra al mundo. Exacto. ¿Por qué la iglesia imita al mundo para supuestamente atraer al mundo cuando Jesús nunca imitó al mundo ni sus discípulos para atraer al mundo a la iglesia? Es lo mismo que le digo, falta de conocimiento. Imagina, ¿cuál es el texto que ellos esgrimen? El texto del apóstol Pablo. Yo me hice judío para el judío. Ok. Pero búscalo en el contexto. Sí, pero ¿qué es lo no que es eso para quiere eso, decir? ¿no? Lo que eso quiere decir es que el apóstol Pablo tenía toda esa nacionalidad. Sí, claro que Y sí. para poder, y eso le permitió a él proliferar Entrar. y entrar a predicar el evangelio. Pero Pablo no fue que se convirtió a la secta de ellos. Cultura, ni nada de eso. Sí. Él se sentó en el aerópago de Atenas y lo observó. Pero ¿qué hizo Pablo allí? Él discutió con ellos. Digo, Pablo discutió con ellos. Ahora me toca a mí hablar aquí. Y Alejandro, el aeropaguista, le dio la oportunidad porque todo el que quería filosofar podía filosofar. Y él dijo, yo vengo de parte del Dios, de ese Dios que ustedes no conocen. De parte de él vengo yo. Ese se llama Jesús. Sí. Ese vino a morir por los pecados de la humanidad. Pablo no fue a hablar de él. Pablo no fue a dar su testimonio. Ni se acomodó a ellos tampoco. No. Ni hizo lo que ellos hicieron tampoco. Incluso lo denunció. Denunció a los estoicos que estaban allí. Denunció a todos los seguidores de Sócrates, de Platón, de todo el mundo. Sí. Y ellos salieron de ahí rabiosos. Algunos creyeron, otros dijeron este está loco. Pero ese aerópago se convirtió en una iglesia porque el dueño se convirtió al Señor. Tremendo, ¿eh? El mensaje de Dios es tremendo. Hablando del mensaje de Dios, ¿cuál debería ser el mensaje de Dios que tiene que estar activo aquí en la tierra para estos tiempos? El mismo de siempre, el mensaje no ha cambiado. Entonces ¿por qué escuchamos otro? Y no es que haya otro. Sí, la Biblia lo dice, no es que haya otro mensaje. Convenientemente están predicando otro tipo de cosas. Sí. Pero el mensaje del evangelio es el mensaje de siempre. El mismo de Jesús. Está escrito ahí. Mire, lo que el evangelio no cambia, nada lo cambia. Sí. Tú puedes hablarle, empoderar a quien sea. Sí. Si el evangelio no llega a la vida de esa persona para transformarlo, no hay forma. No hay un mensaje más esperanzador y glorioso que la noticia de Dios encarnado, crucificado y resucitado. Sí, aleluya. Y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así es, aleluya. No puede haber un mensaje que reinando en la humanidad o en la iglesia que no sea ese. Así el es. mensaje del evangelio. Sí. ¿Cuál es el mensaje? Arrepiéntete y cree. Exacto. Que si confesar el reino de los cielos se ha es acercado el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Así o sea, mismo. porque para el que cree todo es posible. Eso es así. O sea, no cambiemos el mensaje Así convenientemente porque estamos buscando fama, dinero, aceptación. Si tú puedes tener 3 gente con fe en la iglesia y salvo, ten 3. Mi pastor dice, yo prefiero tener una iglesia con 10 miembros, pues decir la verdad de Cristo y no una llena, por hablarle allantándola, vamos a decirlo así. Sí, y eso es tremendo. Tengo una pregunta que es un poco controversial. Déjame decirle algo, miren, en concerniente a eso del evangelio, me acordé ahora mismo. Hay una necesidad dentro en la comunidad cristiana de lo nuevo. La gente le da las nuevas revelaciones. El aceite fresco. Todo eso.
Hay una necesidad de lo nuevo. Y lo nuevo en la iglesia tiene cara de hereje. Ay, Cuando alguien te dice a ti, eso tengo es una bíblico. nueva revelación. Eso es bíblico. Cuando alguien te dice a ti, tengo algo nuevo, siéntate y analiza eso. Sí, pásalo Que hay por un el filtro problema de la ahí, Biblia, a ver porque qué aquí hay. nada de nuevo. Ya lo Sí. que tenía que todo decirse dijo. Eso es todo así. está escrito. Soy su pregunta. ¿Qué opinas tú de la disciplina en la iglesia? El tema más descuidado en la iglesia es ese. Sí. Habla de eso. Aparte de la doctrina, de alguna doctrina básica que no se tratan, por ejemplo, como la expiación. La doctrina, ¿ustedes habían escuchado hablar de la No. expiación? ¿Ustedes han escuchado un mensaje en sus iglesias acerca de la expiación? No. ¿Por qué? Porque hay una falta de conocimiento y la iglesia está siendo alimentada con lechito. Con bulla, todavía. bulla. No, y lechito, y cositas, y viandas y cosas. Pero la disciplina, señores, es un tema descuidadísimo en la iglesia. Ya no se usa la disciplina, o sea, yo no. No, Convenientemente ella se si se usa, convenientemente se usa. Convenientemente. Pero ese es un tema, Entonces, ¿qué es la disciplina para ti? aplicar las Sagradas Escrituras. Ujú. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de disciplina, yo me imagino que ustedes están diciendo cómo se debe corregir al ¿Cómo? creyente. Exacto, Sí, el sí. castigo por los pecados. En la iglesia se debe enseñar que hay consecuencias por la falta que se cometen. Sí. La palabra de Dios dice, si tú encuentras a un hermano, eso está en el libro de Gálatas, creo que, si tú encuentras a alguien en una falta, corrígelo con espíritu de mansedumbre, restáuralo con espíritu de mansedumbre. Cuando el apóstol Pablo dice eso, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, apliquen lo que dijo Jesús en el libro de Mateo. Ujú. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Que lo llame aparte. Sí. Que hable, hable con él. Si no te hace caso, busca al llama a dos anciano. testigos para que quede firmado por la presencia de ellos, Sí, que de tú lo le que está estás pasando. corrigiendo. Pero hoy ese tipo de cosas no se hacen. Hoy lo que se está orando es para que venga alguien a predicar que revele el pecado de la iglesia. Delante de todo el mundo. Y todo el mundo sabe que Juanita es una chismosa y que vive dándole a la lengua y nadie la corrige. Todo el mundo sabe que el varón, el jovencito es un rebelde porque está Ay, mal Dios con mío. los padres, pero está tocando la batería, está tocando el piano y es desobediente en su casa, pero Pues no sí, hay Dani. régimen de consecuencias, Wow. no, nadie Casi lo me corrige. decidió Dani. Sigue. ¿Tú entiendes? Un fenómeno muy descuidado. Muy descuidado, señores. Entonces- Y la iglesia debe atender la disciplina realmente. Entonces, Y ay, un chi- Entonces, si los pastores saben que un hermano está en pecado o un ministro está en pecado, ¿qué deben hacer? Tú dijiste reunirse, pero ¿qué tiempo de disciplina se le puede dar a una persona? Es que eso no tiene que ver con el tiempo. exactamente. Es O así. sea, antes te agarraban y te sentaban en el banco 2 de años. atrás. 2 años, 3 6 años. meses. Óyeme, no se trata de eso, se trata de Frutos. restaurarlo, no de castigarlo. Y volverlo a darle la oportunidad cuando esté dando fruto. Cuando dé fruto. Sí. Porque ¿Tú no se entiendes? trata de tiempo. Se arrepintió, dio fruto en 2 semanas, varón. ¿Cómo vamos? Y Estamos si- bien, amado, amamos al Señor. Bueno, pues es un miembro de la iglesia. Y si es un ministro que cometió, por ejemplo, un pecado de adulterio, ¿puede volver a ministrar en la iglesia? Oiga, el gancho. Dime, Es un explícame. gancho. ¿Cómo así? ¿Qué tú crees? Bueno. Con respecto a la palabra. Miren, ese tema es complicado en tiempos como estos, no a la luz de la Biblia. A la luz de la Biblia está Es fácil. clarito a la luz de la Es Biblia. aplicar un proceso, pero estamos Sí. hablando de que cuando se comete una falta, las faltas pueden ser de dominio privado o de dominio público. Si Daniel va caminando, ve al pastor que salió De un lugar raro por ahí. con una persona que no es su esposa, ¿qué debe hacer Daniel? Ir a la iglesia, No. No. Llamarle personalmente. Llamar llamarle al al pastor. pastor. Pastor, mire, Yo lo usted vi. debe apartarse del ministerio un tiempo, porque yo lo vi. Sí, sí. Ay. Si el pastor no quiere. Yo lo vi. ¿Por qué? No, él lo va a negar, va a ser la palabra tuya contra la de él. Pero si tú tienes que ir a buscar en la cámara, ve y busca. ¿Por qué? Porque Vamos a echar un el objetivo problema. de la disciplina es la restauración. Sí. Tú quieres Eso es así, restaurar a eso es ese así. hermano. Sí. Es ¿Tú verdad. entiendes? Ahora, si el pecado es de dominio público, Que ya lo sabe todo el pueblo. se debe agotar un proceso de restauración amplio con esta Sí. persona, Ya pública. habiendo reconocido su pecado.
Porque si él no reconoce su pecado, todo el mundo lo sabe, tú debes tenerlo como gentil y publicano. Que es lo que dice Jesús en el libro de Mateo. Eso es lo que dice la Tenlo Biblia. como gentil y publicano porque no es cristiano, es un inconverso que se filtró como cristiano, pero no es. Claro. Ahora, si puede volver a ejercer el ministerio, va a depender de los frutos. Del don de, ¿por qué? Porque esto es dicotómico. De acuerdo a lo que establece la palabra, es dicotómico. Conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad a los que invocan el nombre de Jehová. Si alguno falla en la segunda, ahí está la primera, que el Señor la ha llamado, te considera su hijo, que te ama y quiere que tú le sirvas. Ok. Ahora, de la segunda va a depender la primera. Porque si usted al final no quiere ser restaurado y usted insiste en pecar, eso significa que usted no ha sido llamado. Correcto. Entonces, Y si vuelve a ministrar, se restauró, el hermano está dando fruto. Lo ideal sería que no fuera en esa iglesia. Ahora, el problema mayormente cuando pasan estas cosas es por el modelo de ministerio que se tiene en la iglesia aquí en el pentecostalismo. ok. ¿Por qué? Porque no, en el pentecostalismo hay un modelo de liderazgo episcopal. O sea, un líder. El modelo bíblico es presbiteriano. Aclara bien. El modelo bíblico está compuesto de un grupo de ancianos, de pastores que dirigen a la iglesia. Sí. Si uno falla, todavía hay pastores que van a salvaguardar la vida de la iglesia. Ok, van a continuar. Por los eso ustedes demás. ven que cuando un pastor metió la pata, falló, la iglesia se demorona. ¿Por se qué? dispersa. Porque no hay un liderazgo allí. Hay un modelo tipo catolicismo romano, donde un tipo ejerce Como toda la autoridad de la paternalista. iglesia. O sea, no sé si ustedes me entienden, pero Sí, en, sí, sí. en el modelo presbiteriano no se da eso. Exacto, son así. más. Pero Dalí, tú en algún momento has tenido que tener un debate con alguien. Sí. ¿Y qué tan difícil ha sido para ti defender la fe? Mira, la fe no es difícil de defender. Porque es cuestión de tener los argumentos necesarios. Sí. Es cuestión de cuando un adventista te viene a desafiar, no le niegue el debate. Pero tú debes tener el conocimiento bíblico para darle la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro nos dice que nosotros debemos estar preparados para dar razón de la esperanza. Imagínate una de estas gente que reniegan del estudio de la teología. Que viene un ateo y le dice que le pruebe que Dios existe. Que viene un gnóstico y le dice que le pruebe la existencia de Dios aquí en este plano. ¿Cómo enfrenta a un mormón? ¿Cómo enfrenta a un testigo de Jehová? Tú no tienes el conocimiento. Esa gente han tergiversado la escritura, pero ellos la estudian. Sí. ¿Tú entiendes? Ellos la estudian, el engaño, la doctrina del engaño, ellos la conocen bastante bien. Pero ¿y tú conoces la verdad que tú profesas? Wow, tremendo, ¿eh? Tú conoces, tú puedes defenderlo. Tú puedes defender a Cristo. Tremendo. Entonces, ¿qué pasa? tremendo. Nosotros nos ocupamos de eso. Nosotros tratamos de tener el conocimiento correcto. ¿Por qué? Porque cuando yo debato con una gente, yo también reconozco que es un alma que necesita el Señor. Exactamente. Y yo lo que quiero es que él también llegue a la verdad. ¿Tú entiendes? Y que él salga del error. Sí. Por eso debo prepararme. ¿Qué tiempo tú crees que tenga que dedicarle un predicador a la palabra de Dios para ir a predicarla? Para predicarla. El predicador debe leer la palabra. O para su siempre. uso personal, obviamente. Todos los días. Debe cenar la palabra, debe, óyeme, debe dedicarse. Si tú eres predicador itinerante, si tú eres, tu actividad más relevante debe ser estudiar las Sagradas Escrituras. Si tú eres predicador, tú estás dedicado a la predicación directamente. Tú no puedes dedicar un tiempo más a algo que no sea el estudio de las Sagradas Escrituras. Como el maestro tiene que planificar, tiene que leer, tiene que buscar. No puede improvisar. Aquí no se puede improvisar. Sí, eso es así. Es verdad. Bueno, mi gente, Espérate, que falta la pregunta del don de lengua, que es muy interesante. pero yo no he terminado, ¿sabes? Yo pensé que era despidiendo. Ok, sí, que esa te toca a ti también. Bueno.
No, mire, lo que yo voy a decir es que todas las personas que están ahí conectadas, bueno, que van a ver el video o lo van a escuchar en nuestro podcast, están escuchando algo fresco. Sí. Porque estos son temas que realmente no se están tocando dentro de la iglesia. Y cuando, por ejemplo, tú vas a una persona que estudia la Biblia y va a una iglesia que ha sacado el mensaje bíblico, inmediatamente dice, no, aquí no Aquí es. no hay nada. Aquí no hay nada. La pregunta que yo quiero hacerte en este momento es, ¿cómo un nuevo creyente puede identificar la verdadera iglesia de Jesús? Ay, si es nuevo. ¿Cómo puede un nuevo creyente? Mire, a través de la doctrina. Ujú. El nuevo creyente es una esponja que absorbe todo. Su sanidad espiritual va a depender del lugar donde esté. Del lugar donde esté. Si se le enseña algo incorrecto, él va a reproducir eso incorrecto. Ahora, ¿cómo puede él saber si lo que le están enseñando Es correcto. es eso? Él sabe leer. Lea la Biblia. Que lea la palabra de Dios. Correcto. Lo primero que debe decirle un pastor, un líder, un mentor a un nuevo creyente, es decirle, toma la Biblia y léela. Lo que tú no entiendas, pregúntaselo a un maestro, pregúntaselo al pastor, pero léela. No crea todo lo que te dicen. Ajá. Porque la palabra de Dios es la que el Señor ha dejado para nuestra santificación. Él dice en Juan 17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así El nuevo es. creyente debe hacerse de una vez sin No, la Biblia. aquí todo lo que dicen, lo que decimos los predicadores, los maestros, los pastores, todo es cuestionable hasta que se pone a la luz de la Sagrada Escritura. Exacto. O sea, no, aquí no hay nadie infalible, que eso le iba a decir con los pastores. Los pastores no pertenecen a una camada de cristianos superpoderosos. Que eso es lo Son que pasa. personas Mucha igual que gente cree que nosotros. los pastores no pueden hacer nada, no pueden Sí, pecar. no. Ahora, el pastor, el maestro, dice la Biblia que tiene mayor condenación si falla. ¿Por qué? Qué Porque conocedor. porque le fue entregada la comisión de educar a los demás. Claro. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene un currículum que cumplir allí que está en Tito y en Timoteo. Ah. Que si usted quiere obispado, usted debe estar preparado para saberlo. Ay. Usted tiene que llenar el currículum. Eso como que lo han obviado hoy. Porque, ¿tú sabes por qué? Porque creen que el llamado a pastor, por ejemplo, si el Señor te llamó a ser pastor, está bien. Eso te posiciona en un lugar especial. Pero el pastorado es un oficio. ¿Qué pasa cuando un médico entabla una relación con su paciente? Una relación médico-paciente no se puede. Dentro de la Pierde ética, la licencia. dentro de la ética profesional no puede. Pierde No la puede. licencia, ¿verdad que sí? El abogado que se mete con un cliente, ¿pierde la licencia? Sí. Claro que sí. El maestro que se mete con un estudiante, ¿pierde la licencia? Claro que sí. Entonces, ¿por qué los pastores pueden hacer cualquier cosa? Y nada más dicen, Señor, perdóname y ya. No, hermano, eso es un oficio en el que usted debe requisitos. presentar su currículum para ver si usted llena los requisitos. requisitos. Si usted no llena los requisitos de ese currículum, no, usted puede ser el tutumpote de Dios y usted no va. La iglesia está, Pote de Dios. la iglesia yo voy está a- en todo el derecho de prescindir de usted. Voy a darle lectura a 1 de Timoteo 3, de versículo 1 en adelante. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado es pastorado. Sí. Ok. Buena obra desea, pero es necesario que el obispado sea irreprensible, Oigan marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. ¿Cómo decoroso? O sea, cuando habla de decoroso, ¿a qué se refiere? El decoro tiene que ver a la presentación estética. Exactamente. Sí. Decoro. Hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. ¿Te va a hacer una pausa? Acto para enseñar. Sí, tiene que comerse la Biblia. Claro, porque No pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Háblame de ese Ay, punto ay, aquí. ay. Un neófito es una persona sin que no conocimiento. sabe nada. O sea, que hay que Pero, ¿qué tener pasa? conocimiento. Tiene que saber. Y el neófito, que es posicionado en autoridad, Ay, mi madre. Sí, lo que hace es que se envanece. sí. Porque al tener autoridad puede decir cualquier caballá y cree que eso es ley. Diga, Sí, vale. es así. Sí, y cae en condenación porque comienza a decir cosas que las Sagradas Escrituras no dice que el Señor no envió.
Es decir, que el pastor, todo pastor tiene que predicar. Yo conozco pastores que dicen que no predican. Los pastores deben ser maestros incluso. Sí. Mire, también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera. Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ay, Dios mío. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Dice, espérate. Aquí arriba me dice no dado al vino. Entonces a los diáconos dice a mucho vino. Porque hay gente que... Diácono no tiene tanta autoridad como un pastor. No. Tiene, pero tiene El menos. diaconado, porque eso, la gente cree que el diácono es para agarrar muchachos. Sí, porque la gente de verdad. Y de que para estar echando No. muchachos y que para llevarlo al baño. En la iglesia primitiva, el cuerpo de diácono trabajaba a la par en el liderazgo con los líderes. Eran personas, incluso, si fuera así, se elige a cualquiera, pero dice que no, que esa persona tenía que tener un background, tenía que tener un perfil para poder Bueno, ejercer. dice, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y esto también sean sometidos a prueba primero. Sí, hay que someterlo. A ver si da A ver si para tiene las Es características. decir, que hay que ponerlo un tiempo. Y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, y por ahí sino va. sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese grado honroso? Posiblemente, a falta de un líder central de la iglesia, un diácono puede ejercer. Ok. El ministerio. Es decir, Wow. que puede subir. Claro. Ujú. Por ejemplo, El- Pablo el- le el decía, diácono- dentro de ustedes, elijan a gentes idóneas. El diaconado viene siendo lo que hoy es un copastor. Porque el copastor no es bíblico, según lo que yo tengo entendido. Porque aquí no me habla de copastor, sino de diaconado. El asunto es que al no querer asumir Ay, me el metí en modelo problemas. presbiteriano, Han tú sabes, tenido que buscar otro rango. porque muchos no quieren compartir la autoridad en la Ay, iglesia, Dios Sí, quieren ser ellos solo, prefieren poner un individuo ahí copastor. que es para copastor. Pero pastor, no, pastor de jóvenes, pastor de qué sé yo qué, que realmente son diáconos. sí. Sí. Ahora vamos a terminar con esta última pregunta. Ok. ¿Qué crees, Rodali Martínez, del don de lengua? El don de lengua. El don de lengua bíblica. Bueno. El don de lengua bíblico. Y yo, Háblanos del común de hoy en día. porque yo De los dos. Sí. si estamos de acuerdo aquí, Sí, que el habla. don de lengua en la Biblia es idioma, Idiomas. Perfecto, sigue. pero que lo que se está hablando afuera es glosolalia. Ay, La glosolalia es un vocabulario inentendible que no existe. que muchos lo interpretan como don de lengua porque de acuerdo a ellos es divino. Es angelical. Un lenguaje supuestamente angelical. Pero ¿qué idioma hablan los ángeles? Háblame del idioma de Los Ángeles, porque yo también tenía entendido. Yo decía, bueno, yo no entiendo lo que él dice, pero es un idioma que está hablando de Los Ángeles, porque eso es lo que me habían dicho. ¿Qué idioma hablan los ángeles? ¿Qué idioma hablan Los Ángeles? Los ángeles hablan el idioma que hablan la gente a la cual ellos se refirieron. Exacto. ¿En qué idioma le habló el ángel de Jehová a Abraham? ¿En qué idioma le habló el ángel de Jehová a Josué? ¿En qué idioma le habló el ángel Gabriel a María? En el idioma que yo entendí. A José? ¿En qué idioma? En el idioma común. Que En, se habla en hebreo. Abraham le habló en arameo, en el idioma que él entendía. Entonces, no hay tal cosa como un lenguaje angelical. Nosotros no conocemos si los ángeles hablan otro idioma. Y no creo que sea lógico ni edificativo para la iglesia que tú me vengas a mí con un ruido y tú me dices a mí que esto es lengua, que esto es un don de Dios. Porque es un lenguaraje. ¿Mm? Y entonces, si es un lenguaraje, Entonces, que nadie entiende, ¿qué produce cuando en la iglesia alguien está predicando y uno oye ese ruido que es molestoso al oído? Porque cuando tú estás al lado de una persona que está hablando una supuesta lengua y tú quieres oír lo que el mensaje están diciendo, tú te incomodas un poco. Distracción, molestia y que nos tachen de loco.
vamos a concluir con la última pregunta. ¿Qué es la locura del evangelio? ¡Ay, Dios mío! La locura del evangelio es que nosotros ya no corremos de acuerdo al desenfreno del mundo. Aquello que el mundo no entiende, aquello que nos ha transformado, que nos ha dado nueva vida y que hoy nosotros estamos dispuestos incluso a dar a la vida. Esa es la locura del evangelio. Esa es la locura, que la gente nos ve a nosotros hablando de este Dios que no lo hemos visto, pero lo experimentamos, que está ahí renovando nuestra vida cada día, dándonos fuerza para combatir este mundo pecaminoso. Esa es la locura del evangelio. Bueno, mi gente, estuvo con nosotros hoy Rodali Martínez, un gran privilegio. Esperamos que podamos tener por lo menos varios episodios más en el nombre de Jesús. Así lo deseamos. Que Dios me lo bendiga a todos. Compartan este episodio para que así sea bendecida, sean sus familiares, sean sus amigos, y que la paz de Jesús los acompañe. Con un fuerte aplauso, despedimos.